Bueno, yo quiero hablar de las corrientes psicodinámicas. Las corrientes psicodinámicas, pero desde un punto de vista o una explicación un poquito más creativa, una manera de exponerlo, porque como por otro lado dice Maslow, el humanista, la creatividad es una de las características de las personas autorrealizadas y yo a esta edad ya quisiera considerarme como autorrealizado. Entonces, ¿dónde va a estar el punto creativo? En hablar de las corrientes psicodinámicas, del psicoanálisis básicamente, y de tres autores, pero viéndolas, no nombrándolos como los tres chiflados, pero sí hablando de los tres chiflados, The Three Stooges. ¿Cómo sería esto? Vamos a ver. Los Freud, Adler, Jung, como Shep, Larry y Moe, vamos a ver un poquito en qué se tocan o por qué puedo hacer esta asociación de 3 y 3. Porque cada uno de ellos tiene, por lo que yo pude ver en sus biografías, cosas para tratar desde las ópticas de Freud, Adler y Jung. Vamos a empezar, por ejemplo, por Schempp, vamos en ese orden, y Schempp era una persona muy fóbica. Schempp le tenía miedo a los aviones, a los perros y a otras cosas que en este momento no me vienen, pero era muy fóbico. Sabemos que la fobia, según Freud, es una transferencia de afecto, de un miedo, una relación con el padre, y que como el niño no puede soportar tenerle miedo a su padre, dice, le tengo miedo a los perros, y así se vuelve fóbico, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de la transferencia como una de las cuatro cosas primordiales que Freud habló en su historia del psicoanálisis, el material que tuvimos para estudiar, y que son la transferencia, la represión, la resistencia y la sexualidad infantil. Justamente muchas veces la represión es una cosa que sucede con la sexualidad infantil cuando los padres le dicen no te toques, por ejemplo, y entonces se reprimen los impulsos estamos en el principio del placer, en todo caso también, eh, lo- los el autoerotismo, pero esto por ahí estoy mezclando un poquito ya con lo que cursé en teoría psicoanalítica. Si nos quedamos con más la historia, que es la materia, entonces vamos a decir que estos cuatro postulados que Freud sostiene y que dice, nadie sabe más que yo qué es el psicoanálisis, y entonces quien no cumpla con estos cuatro postulados no se puede llamar psicoanalista, le valió a Adler y Jung, inclusive a Wilhelm Reich, también la expulsión del movimiento psicoanalítico. Entonces, también vamos a poner a Moe asociado con Freud, porque Moe era el que los castigaba a los otros dos siempre, ¿no? Era como el jefe, el mandamás, si bien también, bueno, tenía sus cosas y ligaba sus golpes que no eran intencionados, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, Shemp se daba vuelta, Puck, y lo golpeaba a Moe, después Moe le daba. Quiero decir, ¿por qué? Por esto de que Freud expulsó del movimiento a estos, entre otros, a estos psicólogos. Entonces, ¿a qué me refiero? Estoy juntando a Freud con Moe y con Schempp. A Schempp lo estoy mirando desde la óptica de Freud. Pasamos a Larry, y Larry lo pongo un dato biográfico, es que él de chiquito tuvo un accidente en un brazo y casi a punto de que podía llegar a perderlo, y entonces le hacen hacer toda una rehabilitación, y entre las rehabilitaciones le dicen que haga música, y él se pone a tocar el violín y se convierte en un gran violinista. ¿Qué pasa? Adler nos habla de el afán de superación.
desde un sentimiento de inferioridad que puede ser naturalmente de cada niño, que sabe que depende de los mayores, de los adultos para su subsistencia, porque el bebé humano es muy inacabado, es muy dependiente. Entonces es lógico y general tener este sentimiento de inferioridad. O sea, él lo generaliza. Adler dice, todos tienen esto. Si bien después él va a abogar por una psicología individual y con que cada persona es única, también tiene esta cuestión de generalizar. Así como Freud generaliza, Adler también generaliza, pero después los tenemos que poner en una corriente ideográfica y no nomotética, aunque tengan alguna porción de generalización. Entonces decía que según Adler, uno tiene naturalmente un sentimiento de inferioridad que lo lleva a tener un afán de superación y de ahí llegar, si todo va bien, al sentimiento de comunidad, de estar a la par con todos los demás y de estar, no querer ser más que el otro y pisotear a los otros, que eso sería ya un complejo de superioridad. El complejo de inferioridad que Adler más adelante va a traer es cuando la persona no logra sobreponer ese sentimiento de inferioridad y entonces termina siendo bueno, siempre sintiéndose menos y por ahí siendo muy agresivo con los demás porque no se puede adaptar, ¿no? Para no mostrar su inferioridad se pone agresivo. Volvemos a Larry, porque también habla de los niños mimados y Larry en su momento, con este accidente, fue muy cuidado por sus padres y su padre tenía la ilusión, estamos hablando de familias judías de los principios del siglo XX, y tenía la ilusión de que su hijo siguiera en el trabajo de joyería, que él tenía una joyería, y sin embargo Larry tiene su plan de vida, como dice Adler. Tiene su plan de vida, lo que él quiere para él y cómo con esto va a salir adelante, va a armar su personalidad en lo artístico, ¿verdad? Entonces ahí hay cosas de esta biografía que se ven desde la mirada adleriana. Vamos a ver, en Curly, porque siempre hubo dos épocas, hubo más, pero bueno, las principales son con Shemp o con Curly. Shemp, Moe y Curly eran hermanos, los hermanos Horvitz. El que no era hermano era Larry. En este caso no coincide exactamente, pero tenemos a Freud, Adler y Reich en su momento también, es posterior, como con la complicación vital de ser judíos en la época, en todas las épocas que les tocó vivir prácticamente, por lo menos como profesionales, ¿no? Porque ya antes del nazismo había persecución contra los judíos y por eso, por ejemplo, Freud tiene que él por su lado generar su movimiento psicoanalítico, su sociedad psicoanalítica, porque no la puede institucionalizar, porque como judío no podía pertenecer a una institución. Entonces, decía que así como hay tres que son hermanos y uno que no es, hay tres que son judíos y uno que es Carl Gustav Jung, que era de familia cristiana, y a quien Freud se interesa por él porque, más allá de su, obviamente, de que estaba trabajando con psicoanálisis o similar, le interesa tener una persona de otra nacionalidad y de otra religión para que no quedara el psicoanálisis mundialmente circunscripto al judaísmo y que todos o personas judías, quiero decir, y los cuales todos iban a tener las persecuciones que ya iban teniendo. Entonces aparece la figura de Jung, que
nos va a presentar otras cosas. Nos va a hablar de que no todo está en lo sexual, que la libido no es solamente sexual y que no todo sucede o está marcado por la infancia, ¿sí? Adler, ojo que también habla de que las experiencias en la primera infancia determinan mucho de la personalidad. No es solo Freud. Pero Jung va a decir que hay un inconsciente personal y un inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo que va a estar grabado con distintas características que vienen inclusive, que son los arquetipos, ¿no? Pero que vienen desde millones de años, desde el mono, inclusive. Que en la memoria son herencias que están en el cerebro y que aparecen en todas las personas, en todas las culturas, en todas las épocas. Lo de creer en un Dios, en un ser supremo, muchas leyendas que se repiten en distintas culturas, eso es muy interesante. Pero, ¿a qué voy? Que Curly, porque no lo dejemos de lado, Curly era un tipo con una melena, porque curly quiere decir ruliento, sí, de pelo ondulado. Entonces, él tenía rulos. ¿Y por qué nosotros decimos? ¿Por qué se llama curly si es pelado? Pues se tuvo que pelar para trabajar en Los Tres Chiflados. Y esto le generó un gran conflicto a él. Y a esto me refiero, un conflicto de que él se veía feo, él pensaba que no iba a ser atractivo, que nadie lo iba a querer, y eso le trajo muchos problemas. Y entonces me lo asocio a Jung porque Jung habla de que los problemas, los traumas, no solo son de la infancia, sino que continúan los traumas durante toda la vida. Podemos tener un trauma actual, que son actuales los conflictos y los traumas. Pero hay una cosa más que me interesaba mucho y es una cuestión de traducción, que es Los Tres Chiflados, The Three Stooges, como es el nombre en inglés. Stooge quiere decir chiflado, pero en la jerga teatral, por lo menos de aquella época, el Stooge era como el partener, como el que le daba el pie a un actor principal para que haga los chistes. ¿No? Eso se ve siempre, ¿no? Olmedo con Javier Portales, en fin. Lo vemos a Abbott y Costello, siempre uno que le hace el pie al otro para que haga el chiste. Entonces, eso era un stooge. Y a mí me vino así para hacer una asociación desde Charcot, ¿sí? Como Charcot siendo el que se valía de sus histéricas hipnotizadas ante el público para demostrar su teoría, marcar lo que estaba él queriendo demostrar, y esa famosa escena, ¿no? De todos mirando y él con la histérica, que eran mujeres que estaban institucionalizadas, que estaban ya con problemas mentales, psíquicos. Entonces eran como sus stooges, ¿no? Eran quienes, porque si él lo decía nada más y no tenía cómo mostrarlo, por ahí no era tan efectivo como hacer el número ese escénico, vamos a decir. Entonces ahí también me agarré un poquito una asociación linda de estas corrientes psicodinámicas y a su vez también quería hablar muy ligeramente y de pasada de Breuer, porque si bien Freud, que primero dice esto en las 5 conferencias en Estados Unidos, ¿no? Que va con Jung en su momento, Freud dice esto lo inició Breuer, es como un iniciador, un anterior a él, pero después él dice en la historia del psicoanálisis, dice, el psicoanálisis lo inventé yo, lo hice yo. Lo que hacía Breuer era otra cosa, pero fue como el puntapié. Y acá viene más una conexión entre Freud y Moe, porque Moe fue el que arrancó con todo,
la movida de los tres chiflados, y eran los tres chiflados de este otro artista que no me acuerdo ahora, que le hacían, eran los Stooges de él, los Parteners, para que él se luzca, y a quien, justamente, yo no me acuerdo porque pasó de largo, ¿no? Ya que quedó muy atrás en la fama. Y si vamos la fama mundial, Freud, vamos a decir, es más famoso que Breuer. Si bien Breuer fue el que por ahí le dio un puntapié inicial, ¿sí? Entonces ahí también un paralelismo quería hacer. Y de Breuer una cosa muy interesante que no lo sabemos, o yo no lo sabía, ¿no? Que Breuer fue el que descubrió que el oído tiene que ver con el equilibrio. Entonces, no sé si algún órgano o algo se llamará de Breuer, como todas las partes se llaman de su descubridor, pero Breuer tiene ese antecedente tan importante fuera del psicoanálisis o del trabajo de la psicología, porque también no nos olvidemos que el propio Freud fue neurólogo primero y con todo esto ya quiero saludar y cerrar. Pasamos a otro tema, podríamos pasar al tema de humanismo, ya que yo hablé de... Ay, y me olvidé en antiodromia, bueno, de que uno siempre va, que decía Jung, que uno siempre se mueve en sentido contrario a lo que está viviendo, a lo que está sucediendo, ¿no? Eh, y ahí también quería hablar un poquito de esto de Curly, de que justamente él lo habían pelado y él iba en contra de esto de estar pelado. En fin, muchas gracias.